Es tu deber trabajar hasta que Él venga y sembrar la palabra de verdad.
Damos infinitas gracias a nuestro Dios una vez más, ¿verdad?, por estar en este lugar, para poderle pues tributar alabanzas a nuestro Dios, hermano, ya que para Él pues es la alabanza y para nosotros es la palabra, hermano. Así, hermano, ¿verdad? Y que vamos a abrir las escrituras, hermano. ¿Dónde leímos el domingo? Pues sábado, ¿verdad? En Hebreos 11:32, ¿verdad? Bueno, vamos a variar, hermano, ¿verdad? Porque no sé por qué vamos a leer aquí, pero que Dios nos ayude, hermano. Vamos a leer en Génesis 21:17. Génesis 21. El primer libro. Génesis 21:17. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, hermano, como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Esta, hermano, es la palabra de nuestro Dios, hermano. Una palabra, hermano, ¿verdad? Pues de una promesa. Esta es una promesa, hermano, que Dios había hecho, ¿verdad? Pues a Sara. Cuando el ángel de Jehová visitó a Abraham en sus tiendas, dice, hermano, ¿verdad?, de que Abraham salió a recibirle y lo invitó a su tienda. Lo llevó, ¿verdad?, que pasara a comer con él, y preparó un guisado, preparó un cabrito, preparó, hermano, ¿verdad?, mantequilla, hermano. Y dice, hermano, ¿verdad?, que Jehová, el ángel de Jehová preguntó, hermano, ¿verdad?, que qué quería Abraham. Y dice, hermano, ¿verdad?, de que Dios había visto, hermano, que Abraham y Sara no tenían hijos. Y dice, hermano, ¿verdad?, de que Dios le dijo, el ángel de Jehová le dijo a Abraham: en el año, ¿verdad?, vendré y Sara acariciará un hijo. Dice la escritura que Sara, hermano, se rió, porque dijo: ¿acaso, dijo, tendré deleites con mi marido siendo una mujer ya vieja? Aún, dijo, ya cesaron mis costumbres. Dice que el ángel de Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Dice, hermano, ¿verdad?, de que la promesa estaba dada para Abraham, que iba a tener un hijo. Pero, hermano, ¿verdad?, como hay veces, hermano, ¿verdad?, que pensamos, hermano, que Dios es como el hombre, hermano, que promete y no cumple. Dice, hermano, ¿verdad?, de que en realidad, pues, ¿verdad?, se apresuraron ellos, hermano, ¿verdad?, a la promesa de Dios que les había prometido. Y le dijo Sara a Abraham: llégate a mi sierva, ¿verdad?, la egipcia Agar, y tendrás hijos con ella. Y así lo hizo Abraham, bien obediente. Y dice, hermano, que engendró aquel hijo, y Agar dio a luz a un hijo que le llamaron Ismael. El problema fue, hermano, que el tiempo sucedió cuando ya, hermano, ¿verdad?, Dios iba a cumplir su promesa. Y Sara, hermano, concibió, hermano, y dio a luz a Isaac. Y vino el hijo de la promesa. Cuando este niño dice que fue destetado, Abraham, hermano, se regocijó y de contento hizo gran banquete. Hicieron banquete, hermano, ¿verdad?, y se regocijaron. Pero dice la escritura, hermano, que el hijo de Agar se burlaba de Isaac, del hijo de la promesa. Entonces habló Sara a Abraham y le dijo: ¿verdad?, no heredará con mi hijo Isaac.
con el hijo de la promesa. Por tanto, ¿verdad? Despídela a ella con el muchacho. Dice, hermano, que Abraham sintió aquello, hermano, ¿verdad? Porque en realidad pues era su hijo. Aunque no era de la promesa, pero era su hijo. Dios nos bendiga a nosotros, hermano, y lo amaba, lo quería. Dice que sintió, hermano, ¿verdad? Y recalcó unas palabras a Sara. Pero dice, hermano, que Sara estaba dispuesta a que se fuera aquella mujer. Dice, así se fue, hermano. Dice que tomó pan y le puso, hermano, y le llenó un odre de agua. Puso al niño sobre sus hombros y se marchó. Y anduvo errante por el desierto, hermano. Dios nos bendiga a nosotros. Dice, hermano, ¿verdad? Que anduvo andando errante ella con el muchacho. Sucedió, hermano, que el odre se le terminó el agua. Cuando esto vio ella, dice que dijo, hermano, voy a ponerlo debajo de un arbusto y me voy, hermano, a alejar, dijo ella, para no ver a morir a mi hijo. Hermano, ¿quién puede sentir, hermano? ¿Quién puede sentir un amor tan grande como es la madre con sus hijos? Pues, hermano, si son 9 meses o 8 meses los que pasan su vientre, aparte, hermano, de lo que lo andan en los brazos, luego el cuido, hermano, ¿verdad? Todo, hermano, lo que se lidia con ellos. ¿Cómo no se iba a sentir esta mujer, hermano, verdad? Viendo que su hijo ya iba a morir porque le había faltado el agua. Dice, hermano, verdad, que se retiró como un tiro de un arco para no ver morir a su hijo. Dice que yo vi en el hospital una vez que a una mujer se le murió, ahí estaba con mi esposa cuando se le murió un hijo. Y era que terrible, hermano, como la reacción que dan esas personas así. Un niño como de 8 años. Hermano, cómo se oía aquel clamor de aquella mujer, aquella desesperación, hermano, porque se le había muerto su hijo. Entonces así esta mujer estaba en esta angustia. Y dice, hermano, verdad, que cuando ella se retiró, dice que el muchacho, hermano, verdad, alzó su voz y lloró. Dios nos bendiga. Y aquí llegamos al punto que hemos leído. Y dice, verdad, que oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dice, hermano, que Dios había oído aquella voz, aquel lloro, aquel gemido. Y entonces, hermano, verdad, le habla a Agar y le dice, ¿qué tienes, Agar? Porque yo he oído la voz del muchacho. Hermano, dice la escritura, hermano, que Dios le abrió los ojos a Agar. Dios nos bendiga a nosotros, hermano. Dice, hermano, aquí más abajo dice que le abrió los ojos y hay aquí una fuente de agua. Dios nos bendiga a nosotros, hermano, que el Dios nos ayude. Porque a veces podemos estar en la fuente, pero no la vemos, hermano. Estamos lejos, pasamos de largo. Podemos estar, hermano, cerca, pero no la podemos ver. Así como le pasaba a aquel hombre, hermano, que se asustó, ¿verdad?, cuando vio el ejército de los asirios. Sé que vio el valle lleno de gente de a caballo, gente, hermano, de guerra. Y dice, hermano, que se asustó y clamó. Y él le dijo al profeta, aquí, ¿verdad?, gente de a caballo, gente de guerra, estamos rodeados. Estaba afligido aquel hombre, pero dice, hermano, que le dijo el profeta Eliseo, no temas, le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que le abrió los ojos. Dice que le clamó a Jehová para que le abriera los ojos a aquel siervo. Y dice que aquí, hermano, habían gente de a caballo y carros de fuego. Porque, hermano, Dios es el que abre los ojos al hombre. Dios nos bendiga a nosotros. Dice, así le habló, hermano, le abrió los ojos a Agar. Agar no veía, hermano, la fuente. Pero, hermano, dice que Dios se la abrió, y cuando abre los ojos, llega, hermano, ¿verdad?, y ve aquella fuente, toma el odre, hermano, y lo llena y le da al muchacho. Dios nos bendiga a nosotros, hermano. Es que fíjese que en realidad pues Dios no quiere el mal para nadie. Desde el antiguo tiempo, hermano, Dios ha estado con la persona, hermano, cuando ¿verdad?, ha pedido, ha clamado al Señor.
Lamentablemente, hermano, que en ciertas ocasiones el hombre es que se olvida de Dios. Porque aquí, hermano, verdad, en realidad, pues, en este desierto, hermano, verdad, solamente, como decimos, solo Dios con ellos. Porque ahí no había nadie quien podía hacer algo por ellos, solamente Dios. Y hizo algo que estaba imposible, hermano. Pero como para Dios no hay nada imposible, todo lo hace Dios. Y dice, hermano, verdad, de que llenó el odre. Y llenó el odre y le dio de beber al muchacho. Y aquel muchacho se fortaleció. Y dice, hermano, que creció. Y este hombre, hermano, verdad, fue un hombre fuerte y valiente. Y fue, hermano, verdad, tirador de arco. Fue un hombre guerrero. Dios nos bendiga a nosotros. Vemos, hermano, que Dios, hermano, cuando el hombre está más, posiblemente puede decir, verdad, que ya Dios pues se olvidó de él. Dios está cerca, hermano. Es cuando Dios está más cerca. Porque cuando, siempre le hemos dicho, hermano, y los hermanos lo dicen, que cuando estamos bien bendecidos, posiblemente que no nos acordemos de Dios. Pero cuando llega la aflicción, hermano, porque aquí estaba Agar, en la casa de su ama, de su señora, y de su señor, no le faltaba nada, tenía todo, pues. Este hombre dice que era muy rico, Abraham. Tenía toda la disposición. El problema fue cuando fue echada al desierto y allá le faltó todo. Yo he dicho a veces, hermano, verdad, que cuando la refri está bien topadita de cosas, es bien lindo, hermano, verdad, es bonito. El problema es cuando solo hielo tiene, hermano. Y la abre y solo hielo, verdad. Y no hay nada, hermano. Dios nos bendiga. Y los afligimos, hermano. Bueno, menos yo que tengo hijos. No sé, el que no tiene tal vez no, ¿verdad? Yo creo que todos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hay momentos, hermano, ¿verdad? Que fíjense que yo todo este mes de diciembre no agarré trabajo grande. No pude agarrar un trabajo, pues terminé como en noviembre el trabajo que estaba haciendo y ahí terminó. Y así me mantuve. Por momentos se escaseaba, pues por momentos la llenábamos de vuelta. Por momentos había, por veces no había. Pero así nos mantuvimos. Y yo decía, a ver cuándo el Señor nos bendice, ¿verdad? Y mire, hermano, gracias a Dios, sin pensar, hermano, ¿verdad? Dios me ha proveído un trabajo, hermano, pesado, hermano, duro. Pero doy gracias a Dios, hermano. Porque ahí puedo sacar para mi sustento, el estudio de mis hijos y todo, hermano, lo que nos falta. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre está con nosotros. Y si nosotros, hermano, decimos, ¿verdad?, que Dios se olvidó de nosotros, ¿verdad?, estamos equivocados, hermano. Porque aquí Agar, hermano, estaba ella ya había desahuciado a su hijo. Por ella, hermano, solo estaba esperando, hermano, que se muriera, pero ella no quería verlo morir. Por eso se retiró a un tiro de arco. Pero dice que ahí fue donde le habló Dios. ¿Qué tienes, Agar? En esta noche que nos dijeron nosotros, mire, ¿qué tiene fulana, verdad? ¿Qué tienes? ¿Cree que no son unas palabras de consuelo, hermano? ¿Cómo no, hermano? Que nos dijera a Dios así, hermano, yo entendí qué es lo que tiene, por qué clama, pues, ¿verdad? Ya que el hombre que le abrió, aquellos hombres que les abrió los ojos del Señor, hermano, ¿verdad? Como clamaban ellos y gritaban a gran voz: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y al principio se veía como que no, hermano, les hacía caso, pero luego, hermano, dijo, bueno, ¿y qué quieren que les haga? Que nos recobre la vista, ¿verdad? Dios nos bendiga a nosotros, hermano. Entonces es necesario pedirle al Señor, hermano, cuando sintamos las aflicciones, hermano, de veramente, pues aflicciones. Porque Dios es el que puede suplir todas las cosas, hermano. Dios es el que está siempre pendiente, hermano, de todo aquel que está, hermano, con aflicciones y que le está pidiendo a Él. Por eso es que dice aquí, hermano, ¿verdad? Que ahora dice en el 18, mire. Y le digo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. O sea que Dios tenía ya planeado hacer de él una gran nación. Sí, había una promesa. Dios nos bendiga a nosotros. Lamentablemente que según los estudios, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero según los estudios, hermano, este ha sido el tropezadero de Israel. Ha sido el pleito de Israel. Así lo decidió. Dios nos bendiga a nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Solo pedirle a Dios. Solo pedirle a Dios. Porque así nos dice la palabra.
Dice que oremos por la paz de Israel. Dios nos bendiga a nosotros, hermano. Entonces vemos, hermano, que de estas dos personas, Dios levantó dos pueblos y grandes naciones. Porque Dios así lo quiso. Dios así le plació. No fue, hermano, porque otro, ¿verdad?, quiso hacerlo, no, porque Dios así es. Y por eso es que podemos ver en nuestra familia también, hermano. En nuestra familia hay hijos buenos y hijos que se portan mal, pero son nuestros hijos. Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad, hermano? Así, hermano, que Dios nos ayude, pues en esta noche, hermano, ¿verdad? Que solamente he leído esta palabra, hermano, mis hermanos están acá para que van a continuar con esta palabra. Yo, pues, ¿verdad?, doy gracias al Señor primeramente, hermano, ¿verdad?, porque nos ha permitido un día jueves más poder, hermano, ¿verdad?, estar en la casa de oración. Y que yo venía solo a oír, dije, ahí en la silla voy a quedar, dije, para oírlos predicar, pero bueno, el anciano me dijo, ponga el mensaje, ¿verdad? De todas maneras, pues, ¿verdad?, para eso venimos, hermano. Así, hermano, ¿verdad?, que yo doy gracias al Señor, que la paz de Dios es con todos ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta noche, el cual nuestro Dios nos permite poder contemplar, hermanos, este mensaje. Un mensaje, hermanos, que a simple vista, al leerlo, nos pone algo que no se entiende por lo que Dios actúa. Dios, hermanos, es un Dios de misericordia que está, como dice la palabra, está atento todo el tiempo a lo que le sucede al ser humano. En esto, hermanos, nosotros estamos dedicados y meditando, hermanos, que a Dios nada se le escapa. Todo, hermanos, está bajo la voluntad de Dios. Todo lo que sucede y lo que acontece, hermanos, Dios tiene el control. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué sucede esto? Las cosas en su tiempo se cumplen porque Dios tiene, como lo hemos dicho, cuidado. Vemos aquí, hermanos, cómo esta pareja, lo que es Abraham, Dios, hermanos, habla con él y usted nota, hermanos, que esta pareja, el esposo quería tener hijos, la esposa quería tener hijos, pero ella era estéril. Pasó tiempo, hermanos, de su juventud y no habían hijos. Entonces, pero el Señor, hermanos, le dice a Abraham que le iba a dar descendencia. Esto, hermanos, muchas veces nosotros no conocemos el tiempo ni entendemos al Señor. Creemos, hermanos, que las cosas que se nos dicen se van a dar en el tiempo que nosotros pensamos. Y realmente, hermanos, Dios no piensa como nosotros. Él dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Entonces, en este punto, hermanos, esta pareja se adelanta y toma una decisión, hermanos, que aparentemente no tendría perdón. Aparentemente, hermanos, la situación que se da es, hermanos, a donde él se aflige y dice, voy a morir y no voy a tener descendencia. Entonces se acelera y viene y busca una solución. Por cuenta propia. No por lo que Dios le había, no, o sea, no esperó. ¿Sabe, hermano, que hay veces que nosotros nos impacientamos, hermano, que queremos las cosas como nosotros las queremos? Pero muchas veces, hermanos, hay que dejar que el tiempo, hermano, nos dé la razón a través de la fe. Esto es creerle a Dios. Y muchas veces queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos. Y en este punto se impacientó la pareja. Y su esposa tenía una criada. Y le dijo, ¿por qué no te llegas a mi criada? Para que haya descendencia. Pues yo no voy a dar hijos, dijo ella. Y es así, hermano, cómo se da la situación. Y el esposo de ella
tiene que ver con la criada de la mujer. En este punto, Agar. Y lógicamente la mujer criada es receptiva y inmediatamente sale embarazada. Si usted nota, hermanos, este mensaje a simple vista no se entiende por qué sucede esto. Dios, hermano, no es como nosotros. Dios va delante de usted. Él conoce sus pasos. No toma atajos, sino que Él conoce, hermano, y sabe la situación. Y es así, hermano, como nace el hijo de la criada, Agar. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque Dios, hermano, en su infinito amor, tiene el control de todas las cosas. Y es donde aparece, hermano, los dos pactos. Es donde aparecen las dos naciones. Es donde vemos, hermano, el hijo de la carne y el hijo de la promesa. Si usted mira, hermanos, el hijo de la carne es Ismael. Y el hijo de la promesa es Isaac. Esto, hermano, viene, hermano, porque Dios en su infinito amor, hermano, no podía dejar caer la promesa a suelo. Su promesa tenía un cumplimiento en la escritura. Cuando viene, hermanos, y nace el niño, la madre del niño se jacta y se mofia de su señora. Y se burla de ella porque su señora no puede concebir. Porque era estéril y el tiempo no estaba adecuado, no era el momento. Entonces, hermano, hay un gran problema dentro del hogar. Y viene ella y le dice a su esposo: ¿por qué no la quitas de mi vista? Y la echas y le dices que se vaya. A ella y a la criatura. Entonces, Abraham, por no tener conflicto, no sabiendo lo que estaba haciendo, porque Dios nos bendiga, muchas veces, hermanos, nosotros nos equivocamos viendo. Hacemos las cosas sabiendo que no son correctas y las hacemos. Porque muchas veces, hermano, en nuestra mirada o nuestro objetivo no lo entendemos. Y es por eso es que había sucedido esto, porque no habían tenido la paciencia, hermano, de esperar lo que el Señor le había dicho a Abraham, que de él iba a sacar descendencia. Él dijo: este Damaseno será mi descendencia. No, le dijo él. No, de tu lomo yo voy a sacar descendencia. Pero él, hermano, pasó el tiempo y no creyó, o sea, se impacientó. Y por eso vino y llegó a este punto. Ahora, Dios no desechó a Ismael, porque si hubiera sido así, Ismael hubiera muerto en el desierto, se hubiera ahogado. Pero como Dios tiene un propósito en la vida del hombre y tiene el control de todas las cosas, viene así, hermano, como viene y los echa. Y dice que al echarlo, él se fue con el niño y caminaron mucho. Y al haber caminado, se terminaron el agua y lo que llevaban para comer. Y es, hermanos, a donde ella decide no ver que el niño se ahogue. Como dijeron mis hermanos, nosotros, hermanos, como padres, no queremos el mal para nuestros hijos. Todo el tiempo, hermano, como padre o como madre, nuestro deseo es que nuestros hijos triunfen. Nuestro deseo es que nuestros hijos se desarrollen, que salgan bien. Este es el deseo de todo padre. Pero esta situación de esta madre estaba complicada porque se les había acabado la comida, se les había acabado el agua y andaban errantes, ya no había salida de regreso, ya no podían. Entonces ella decide retrocederse y dejar al niño solo. Pero como la palabra de Dios dice que el que pide recibe, hermano, el que busca halla, el que toca se le abre. El clamor del muchacho, Sí, la voz, el lloro del joven,
Hermanos, el muchacho era inocente de lo que había sucedido. Claro, él era el menos culpable. Él es el menos culpable, hermano. Solo ahí hay la enseñanza. La culpa no era del muchacho, la culpa era de sus padres. Ahora yo me pregunto, ¿tuvimos la culpa nosotros nacer en el mundo? No tuvimos la culpa de nacer sin Dios. Si usted se nota, hermanos, que el primer hombre fue engañado y se le robó la bendición que Dios le había dado y lo despojó y después se rió de él. Por eso dice la palabra de Dios que por un hombre entró la muerte y la condenación a todos los hombres, pero más por otro dice entró la vida y la salvación que representa a Jesucristo. En este punto, hermanos, al suceder la situación, Dios no se quedó de oído sordo, sino que Dios vio y escuchó la necesidad de este joven al estar pidiendo. Yo me pongo a pensar, hermanos, que Dios nos bendiga, que en el momento de angustia hasta el hombre más malo pide a Dios. ¿Sí? En su agonía, en su situación, no hay hombre o mujer, hermano, que se recuerde que hay un Dios en los cielos. Y esto es porque dice la Escritura, hermano, su ser interno queriendo, ausente en la carne, pero presente en el espíritu, considera que hay un Dios en los cielos. Esto es natural, lo trae dentro la persona, su alma conoce, hermano, que hay un Dios en el cielo. Entonces, es así, hermano, como él pide auxilio y Dios dice que el ángel llega y le muestra, hermano, una fuente de agua. Esa fuente aquí estaba, hermano. Sí. El milagro no es la fuente. El milagro no es la fuente. Si no los ojos abiertos. El milagro es, hermanos, que Dios le muestra, le abre los ojos. Es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo, hermano, cuando llegamos al Evangelio. La fuente ya estaba ahí, pero usted y yo no comprendíamos, no la veíamos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermano, que en su infinita misericordia, nuestro Dios un día nos abrió los ojos. Y la palabra, hermano, llegó a nuestro corazón y hemos tomado de esa fuente. Esa es la fuente de vida, porque allí este jovencito se hubiera muerto. Pero dice que tomó el agua, o sea, bebió del agua que Dios le había mostrado. Ahora, esto, hermano, representa cuando usted y yo no hemos conocido a Dios, que andamos en el mundo, hermano, sin Dios y sin esperanza, deseando comer algo bueno o deseando tomar algo que nos sustente. Pero cuando llegamos a la obra de Dios, nuestra alma se satisface del agua cristalina, y eso de usted y yo, nuestra vida da otro rumbo, da otro giro, y ya no vamos a donde nosotros queremos, sino a donde Dios nos manda. Entonces este mensaje, hermano, está hablando de la naturaleza del pecado y de la naturaleza espiritual. El espiritual era el hijo de la promesa, Isaac, y el de la carne era Ismael, porque nació por voluntad de carne. Más Isaac fue por la voluntad de Dios, por una promesa. Entonces, esta enseñanza habla, hermano, y nos habla en el libro de los Gálatas, capítulo 4. Allí lo esclarece el apóstol Pablo, que nosotros ya no somos hijos de la bastarda o del hijo de la mujer esclava, y no somos bastardos, sino que somos hijos de la promesa que es de Isaac por medio de Sara, de la libre. Ahora nosotros, hermanos, por el espíritu, porque por la carne éramos hijos de la esclava. Era por la carne, cuando no conocíamos a Dios. Y esta es la diferencia entre el cristiano. Lo hemos oído predicar mucho, mis hermanos, que el hijo que no reconoce al Señor, que no llega a los pies de Dios, el que no ha conocido a Dios, no es igual que nosotros. No, él no piensa en la naturaleza de Dios. Él piensa, hermano, que lo que él hace es por su propia fuerza. Si el tiempo va pasando y él dice, yo tengo este trabajo porque me he esmerado y porque lo he buscado. Realmente, hermano, todo lo que tenemos, todo lo que se nos da,
es porque Dios le place hacerlo con nosotros. Y la gloria y la alabanza siempre sea y es para Dios. Esto es lo que el hombre que no conoce a Dios no lo entiende. No, dice el hombre, si yo he logrado esto por mis méritos. Hermanos, nosotros estamos aquí no por nuestros méritos. Usted y yo no merecíamos estar en este lugar. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermano, que un día Dios, hermano, habiendo millones y billones de personas, Dios nos ha escogido a nosotros. Y ahora Dios nos permite poder entender, hermano, lo que es la salvación del Señor. La salvación, hermano, es algo que regenera el corazón, la mente y cambia la actuación o los actos de nosotros. Es donde Dios quiere, hermano, cada día que vayamos cambiando, meditando en ella. Ahora, esto se cumple cuando llegamos al Evangelio. El día que creímos, la Biblia dice, fuimos sellados con el don glorioso del Espíritu Santo. Ese día pudimos ver la fuente cristalina y bebimos de ella. Yo, hermanos, realmente me admiro y le doy gracias a Dios cómo es que Dios nos ha librado hasta ahora en día. No, usted y yo somos un milagro del Señor. ¿Sí? Remilagro, hermano, que de un gran problema Dios lo tiene con vida. Milagro mi persona, que de una gran enfermedad de muerte Dios no me permitió que me muriera. Es un milagro. Mi esposa es un milagro. Todo lo que estamos aquí, el solo nacer, hermano, somos un milagro. Porque muchos no alcanzan a nacer y se mueren en el impulso de nacer. Pero usted y yo, Dios nos ha dado esa oportunidad de poder nacer y aparte de eso, de poder conocer la palabra. Ahora, ¿qué nos resta, hermanos, acerca de la palabra? Caminar en ella, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios y reconocer que nuestro Dios es bueno. Sí, si usted nota, hermano, no haya otro lugar a donde nosotros tendríamos que buscar, sino, hermanos, a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Un día de estos, hermanos, yo estaba pidiendo una oración y se lo voy a expresar porque el Señor así me lo hizo sentir. ¿Sabe usted, hermano, que cuando nosotros oramos, pedimos por todos los hermanos? Yo pido por mis hijos, pido por los hermanos ancianos y traigo en memoria a todos mis hermanos que nos ayudan a predicar. Yo le dije al Señor acerca de mi hermano William que Dios le proveyera un trabajo y que si a muchos le había dado, que Dios hiciera justicia con él. Hermanos, yo me siento contento con el Señor porque nuestro Dios nos ha escuchado y nuestro hermano ha logrado llegar a un buen trabajo. Pero ¿quién lo ha hecho? Lo ha hecho el Señor. Si muchas veces nosotros no queremos, hermanos, que los hermanos triunfen. ¿Sí? ¿Por qué le salió eso al hermano? Mucha gente dice que por qué le salió la visa a fulano y sultano a mengano. Están enojados. ¿Sí? Yo he ido 100 veces y no me la han dado. Pero la voluntad de Dios es esa, hermano. Entonces, nosotros tendríamos que tener ese conocimiento y traer a memoria a los hermanos y decirle que les provea. ¿Sí? Que provea de las necesidades de mis hermanos. Y cuando están buscando trabajo, hermanos, Dios es bueno. Hace muchos años, hermano, yo no tenía trabajo, me quedé sin trabajo. Hasta me metí una punta de una piocha en un pie y me quedé sin nada. Pasé cerca, hermanos, de 8 o 15 días que no podía trabajar. Nunca he tenido grado. Pero una vez fuimos con los hermanos al otro lado del río y cuando llegamos dijeron a la hora que el culto terminó, hermanos, dijo el hermano, el hijo del hermano, el esposo de la hermana Carmen, hermano Freddy, vamos a orar, dijo el hermano Freddy, vamos a orar, como era de los jóvenes. Entonces yo le dije, hermano Freddy, ¿por qué vamos a orar? Y éramos bastante jóvenes. Estaba joven, hermano. Y me dijo el hermano estas palabras.
Y no se me olvida. El hermano me dijo, vamos a orar para que Dios le conceda un trabajo. Bueno. Hermanos, mi esposa estaba embarazada de la Nayeli y no tenía trabajo. Yo estaba abatido porque el tiempo de su embarazo de tener chichilla iba a ser. Y yo le dije al hermano, por eso vamos a orar. Por eso vamos a orar. Hermano, si se hizo una reunión, una oración extensa, que Dios se dejó sentir. Y a los 15 días después, hermano, yo fui por primera vez a trabajar a EDT. Me agarraron como, no en plaza, sino que me agarraron así. Pero cuando se dieron cuenta que yo era hermano de mi hermano Julio, me dijeron, usted no puede trabajar aquí. No puede trabajar aquí. Pero los hermanos estaban orando. Y yo estaba orando por el trabajo y porque iban a hacer la niña. Y me habían dicho que la niña era de alto riesgo. Y era peligroso que se muriera ella y el niño. Pero yo me puse a pedirle al Señor que me diera mi trabajo y que me permitiera ver al niño que iban a hacer. Hermanos, y el Señor me dio una visión en un sueño y me mostró el trabajo, me mostró a mi esposa y me mostró a mi hija y me dijo el Señor, por lo que estás orando, ya está arreglado. Tu esposa va a salir bien. Y tu trabajo aquí está. Y yo vi, hermano, cómo Dios se mostró en un reflejo. Y me mostró una gran bodega y me mostró a mi esposa y mi hijo. Y yo le dije al Señor, yo te creo, Señor, lo que tú me estás diciendo. Hermanos, cambiaron los papeles dentro de la empresa y me agarraron como ayudante de bodega. Y me dieron el trabajo. Y en ese tiempo nació mi hija. Y no hallaba cómo ponerle el nombre porque quería ponerle Nayeli Esperanza, pero no sabía cómo se escribía. Y aún la secretaria del lugar me buscó el nombre en internet y me dijo, así es el nombre de su niña. Me lo escribió en un papel y así me lo llevé a la hora que la niña nació. Lo que le quiero decir, hermano, que Dios ve la necesidad. Y cuando usted ora, hermano, Dios escucha su petición. Este jovencito ha de haber clamado a Dios. Se angustió la madre. Y Dios, hermano, sin su infinito amor, estuvo atento, hermano. Ahora, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no nos vayamos. Que no nos alejemos de Dios. Porque usted puede decir, no, si Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Pero Él dice que el que busca halla. Y aquí venimos, hermanos, a beber del agua cristalina. Qué lindo este mensaje, mis hermanos van a seguir, hermanos. Yo me he sentido contento, agradecido con Dios, hermanos, porque nuestro Dios desea de nosotros que sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos las gracias al Señor por su bendición, por su misericordia. Nuestro hermano anciano pues se siente un poco mal de salud, hermanos, de su piernecita. Así que me ha cedido el tiempo. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos, porque nos encanta, nos gusta como nuestro hermano predica. Así que hoy no vamos a escuchar esa trompeta, hermano Jesús. Pero qué bueno que aquí estamos. ¿Cuántos están alegres? ¿A cuántos les está hablando el Señor esta noche, hermano? Qué bonito este pasaje en Apocalipsis, hermano. No dijeron Apocalipsis, hermano. Recuerdo, hermanos, el nombre hebreo de este libro. Y el nombre hebreo de este libro es En el principio. Ahí hemos leído hoy. En el principio, capítulo 21, verso 17. Interesante, ¿verdad? Uno de los pasajes de la Biblia, hermanos, bastante complicado. Bastante complicado. Aquí, hermanos, hay que hacer un par de acotaciones. Porque gracias a Dios que Dios no es como nosotros, hermano. Porque si Dios fuera como nosotros, hermano, ahí se hubiera muerto ese muchacho. Y hoy no tuviéramos árabes, ni beduinos. Pero como Él es soberano, ¿verdad? De hecho, dentro de los temas generales de esta palabra, hermanos, fíjense, los temas generales, cualquiera de estos temas le pudimos haber puesto a este mensaje. Escuche.
La fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. La compasión divina por los rechazados y marginados. Yo me quedo absorto. Dios, el que ve y oye. Todos los temas se desarrollan en estos tres versículos que hemos leído. Dios, el que ve y oye. O si se le había olvidado. La gracia soberana de Dios. Pero le digo, hermano, si nosotros hubiéramos sido Dios, quizás hubiéramos dejado que el muchacho muera. Pero, lamentablemente, y gracias a Dios. Y la provisión en el desierto. ¿Le suena? ¿Le suenan los temas? Interesante, ¿verdad? Interesante, hermano. Bueno, vamos a ver. Verso 17, en el nombre del Señor. Un saludito, hermanos, para los que los van a ver en las redes sociales. Subimos el culto del jueves pasado, hermanos, y ya casi van 90 videos, como dijo aquel, subidos ahí. Pongo ahí, hermanos, las predicaciones en mi televisor y vieran qué bonito se miran todos los hermanos, porque como el televisor es de alta definición, vean, lo miramos todos bien hermosos acá predicando. Verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios, y oyó Dios la voz del muchacho. Quedémonos ahí porque hay que hacer un par de... bien. ¿Cuándo nació Ismael? Ya mis hermanos ya pusieron en contexto, o en qué contexto, vamos a decir, nació Ismael. O en otras palabras, ¿por qué nació Ismael? Ismael nació, hermanos, porque ellos se apresuraron. Ellos se apresuraron. Pasaron 10 años, se cree que Abraham tenía 75 años cuando le fue dado la promesa. Pasaron 10 años, hermanos. Entonces ellos se dijeron, bueno, Dios se olvidó de la promesa que les había dado. Y la hermanita Sara da un consejo. Y el padre Abraham, ni tardo ni perezoso, ni tardo ni perezoso, la escucha. Que Dios lo ayude, hermano. Que Dios los ayude. Uno a la cabeza del hogar, debe ser sobrio, bastante ecuánime a la hora de tomar alguna decisión. Y normalmente la culpa siempre, porque la culpa se le echa a él, hermano. Él fue el culpable al final. Y al final, si vemos, hermano, ella cuando ya el niño está grande, a quien le echa la culpa es a él. Y él no fue el de la idea. Él no fue el de la idea. Pero él era el culpable, porque él era la cabeza del lugar. Pero bueno, dejemos ahí esa enseñanza. Dios bendiga a los que somos líderes del hogar, hermano. Cabezas del hogar. Bendiga a los líderes de la iglesia también. Por eso es, hermano Juan, y en nuestra iglesia, usted sabe, no es por menosprecio, hermanas, ¿verdad? Que no predican, sino porque así está escrito, hermano. Que son, el apóstol Pablo dice eso allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, si no estoy mal, ¿verdad? Donde él le enseña, dijo, porque no permito, dice él, que las mujeres enseñen, sino que el hombre, ¿verdad? Porque fueron 12 los apóstoles llamados. Bueno, bien, hasta ahí estamos bien. Y por eso que aquí es así, hermano. Pero eso no quiere decir que las hermanas no se puedan aprender un texto bíblico. No quiere decir, hermano, que como las hermanas no predican, entonces van a hacer y deshacer. No. Ni van a andar dando malos consejos a los hermanos. Hoy no vayamos a la iglesia. Y viene el cabeza al hogar y dice, pues vámonos para el encuentro. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pues vámonos para las ruedas estacionarias. ¿Verdad? Bueno, no sé si alguien se siente mal por eso, pero bueno. Están en el barco. ¿Dónde están los hermanos? En el barco. Según uno allá adentro del barco, no me estado barco que tienen allí. No me ha subido, no he pecado. Que Dios los ayude. Pues sí, pero estamos hablando de los consejos. La hermanita debe ser inteligente, ¿no? Y traer al hombre a la iglesia. Porque aquí es donde Dios trabaja con sus siervos. No lo lleve para otro lado. Tráigaselo para acá.
Porque acá, hermano, el Señor amansa, hermano. El Señor edifica. El Señor da gracia a los humildes. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos, hermanos, en el tema de que ella, pues, la aconsejó a él. Bien, la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que Abraham tenía 86 años. Fíjese bien. Cuando nació Ismael. Él se allegó a ella. Ahora, había un código en esa época, hermano. El código estamos hablando como una ley, ¿verdad? Recuerden, hermanos, hace 5,000 años eso. Entonces las leyes, hermanos, no estaban tan claras como hoy día, pero había un código en esa época. Ese código se llamaba el código Hammurabi, así se llamaba. Entonces, el código, lo que ellos hicieron era la ley, era la norma en la época. Pero no quiere decir que Dios aprobaba eso. Y vemos los problemas que hay hoy día. Que Dios aprobaba eso. Entonces viene él y se allega a ella. Cuando ella está embarazada, fíjese bien, cuando ella está embarazada, la echan de la casa. Eso según Génesis capítulo 16. Y dice que ella se fue, salió y andaba ya errante, dice, en el desierto. Y dice que se le apareció literalmente el ángel del Señor. Aquí no es la primera vez, aquí ya es la segunda vez que el ángel se le aparece. Y cuando allí dice el ángel del Señor, es una teofanía, se llama eso. Es Jesucristo preencarnado el que se le apareció. Y le dijo, Agar le dijo, ¿qué andas haciendo tú? Le dijo ella, me echaron de mi casa, mi patrona me echó, ella estaba embarazada. Me echaron, yo ando aquí ya. Le dijo, regrésate para tus patrones, para tu padre Abraham. El niño le dijo, jajaja, mi hermano, ¿qué andas? Le dijo, será, como es hijo de Abraham, le dijo, será una gran nación, haré de él. Será grande, será rudo. Le dijo. Escuchen lo que le dice, peleará con sus hermanos. Ay, hermano. Peleará con sus hermanos y sus hermanos con él. Será indómito, le dijo, pero yo estaré con él. Y aquella mujer le llama a aquel lugar. Dice ella, Dios no está allá donde mi padre Abraham. Aquí tendríamos que hablar de la revelación, ¿verdad? Dios no está allá donde mis patrones, porque en esa época creían, como eran los dioses de la época, que donde estaba el Dios, y si uno se movía, el Dios no lo miraba, y ellos pensaban que Dios era similar. Hoy día nosotros tenemos una revelación diferente, ¿verdad? ¿Verdad que Dios no los mira solo en la iglesia? Dios lo mira donde usted anda, hermano. Dios lo mira las 24 horas. Dios lo mira cuando se levanta, Dios lo mira cuando se acuesta, Dios lo mira cuando come, Dios lo mira cuando trabaja, todas las 24 horas. Incluso Dios lo mira cuando está dormido. Allá dice el Salmo, porque no dice, duerme el que guarda a Israel. Sí, hermano, todos los otros dioses, hermano, son de madera, que ni son dioses por su naturaleza, pero nuestro Dios está en los cielos. Amén. Y dice ella, este es el lugar, dice, del viviente, recuerda, que me ve, dice. Ella entiende, Dios, dice, me ve a donde yo estoy. Ella se admira por eso. Como lo digo, la revelación nuestra es diferente. Se regresa. Cuando llega, le dice a ellos, bueno, le dice, el Señor me ha mandado de regreso. ¿Y saben lo que hicieron ellos? La recibieron. ¿Sí? Porque cuando Dios dice una cosa, hay que cumplirla, hermano, sin renegar. Amén. No se ve muchos amén. ¿Está algo serio esto? Cuando Dios dice algo, hay que cumplirlo. Entonces, mire, ellos, Abraham, el padre Abraham y Sara, mire, la recibieron de nuevo. Ahora hablemos del nombre de él, antes de llegar a la edad de Abraham. El nombre Ismael suena a las palabras en español
Dios oye. A esa palabra suena. Dios oye. El nombre de Isaac no dice Dios oye. ¿Alguien sabe a qué palabra suena Isaac? A risa. Porque eso le dio a ella. Dudó cuando el ángel le dijo que iba a nacer el niño. Isaac, en hebreo, recuerden que son nombres hebreos. Suena a risa. Bueno, 86 años dice que tenía Abraham cuando nació Isaac. Hagamos cuentas. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 86 años tenía cuando nació Ismael. Amén. 86. Está bien, hagamos cuenta. Y cuando nació Isaac tenía 100. Entonces, ¿cuántos años tenía el niño? Tenía 14 años. Está bien, ya no era tan niño, ¿eh? Ya era un muchachito. Ya era un muchachito. Está bien, ya lo estamos poniendo en sintonía. Bien, fíjense bien. Dice, hermano, que a Isaac lo destetaron. Ay, ¿qué es eso? Podría decir alguien, ¿verdad? Bueno, hoy día, hermanos, no era como en la época. Hoy día, pues, las hermanas, pues las mujeres, les dan les dan de sus pechos, vamos a decir, porque la otra palabra es muy fuerte. Les dan de sus pechos 6 meses. Pero en tiempos de Isaac se sabe, hermano, que se destetaba entre los 4 y 6 años. Entonces quiere decir, ahora alguien puede decir, qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaro Isaac. Recuerde, hermano, no habían farmacias. No habían vitaminas, hermano, a la esquina donde podían ir a darle al niño. La única nutrición que el niño recibía para su cuerpo era la leche de la mamá. Por eso es que el niño crecía bien fortachón, robusto, fuerte, porque estaba tetado por la madre en esa época. Entonces, por eso dice que Abraham hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Porque de allí para allá se entendía que el niño no tan fácilmente se enfermaba y moría. Porque ya estaba bien macicito, bien nutridito. Pongamos que haya tenido 4 años. ¿Y cuántos decíamos que tenía Isaac? 14. 14 y 4. Entonces, ¿cuántos años tenía Isaac acá? 18 años. 18 años tenía el niño. Bien fácil llegamos, vea. Entre 18 y 20 años habrá tenido. Ya era un muchacho. Ya tanto la mamá como él entendían. Y entendían la situación que se daba al contorno. Bien. Ya hoy, hermano, que ya lo puse, ya lo pusimos exactamente en el mensaje. Vamos a ver. Y oyó Dios la voz del muchacho. Escuche bien. Dice que lloraba tanto Agar como lloraba Ismael. Los dos lloraban. ¿Pero a quién escuchó Dios? Ahora yo le pregunto, ¿acaso no escuchaba a Agar? Sí, la escuchaba y conocía la voz de ella, pero no fue con ella de la que tuvo misericordia ni compasión, sino del muchacho. Ese muchacho que estaba indefenso. Allí, hermanos, prácticamente estaba ya sin papá, desterrado. Prácticamente estaba sin nada. ¿Cómo cree que se sentía por el muchacho? Su papá él se había criado en una casa donde había de todo. La Biblia dice que Abraham era rico. Y lo echaron a él, que era el primero. ¿Cómo cree que se sentía? Dios, escuche el lamento del muchacho. Aquí caemos, hermano, a la gracia, aquí caemos a la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. Porque a Abraham se le fue dado promesa. Y le dijo, no será tu siervo el Damaseno, sino que tu descendencia vendrán de ti, le dijo, reyes. ¿Verdad? Y te daré bendiciones, le dijo allá en el 15 de Génesis. Y dice que le dijo, sí señor, le dijo mi siervito aquí. No, le dijo, no va a ser él. Algunas veces, hermano, nosotros hemos dicho de que Abraham estaba viejísimo y que realmente la verdad es que no.
¿Por qué dice eso, hermano Julio? Es bien sencillo. Y al otro día hacía esa pregunta yo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Es una pregunta, hermano, interesante, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿2 me van a decir? No. Tuvo más. Tuvo 9 hijos. El primero fue Ismael. El segundo fue Isaac. Y tuvo 7 con Cetura. Entonces no estaba tan ancianito. Era robusto. No. ¿Saben qué es lo que pasaba? Que Dios le dio fuerza. Dios le dio potencia. Sí. Sí, es increíble esto. Pero así fue. O sea, su primer hijo de su esposa amada fue Isaac. Y en él, Isaac es el hijo de la promesa, hermano. Pero Dios tampoco se olvida de los hijos de la carne. Tampoco se olvidó de él. Porque acá vemos que dice que escuchó el lloro del muchacho. El Señor bien pudo haber dicho que se muera, Imagen profesa para esto. Vamos a ver más. que no hayan árabes, que no hayan libaneses, que no hayan yemeníes, que no hayan palestinos. ¿Sí? Solo Israel estuviera, ¿eh? Pero no, porque Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Y por eso es que nosotros, el otro día, hermano David decía, ¿qué hacemos nosotros ante la situación actual? Porque hasta allí vamos a llegar. ¿Qué hacemos nosotros ante la situación actual? Guerras aquí, guerras allá. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Primero, hermano, orar. Porque nosotros no estamos a favor de que se muera nadie, hermano. Ni palestinos, ni israelíes, ni judíos, ni nadie, hermano. Ni que se mueran rusos, ni que se mueran ucranianos. Va a decir alguien, yo estoy con Rusia. Esté con Jesucristo mejor. Sí, hermano, nosotros vamos a estar con los de la derecha, va a decir uno. No, hermano, nosotros debemos de ser imparciales y pedirle a Dios la misericordia de esa gente. ¿Sabe que esa gente ahí en Palestina hay millones de niños que están sin comer? ¿Y qué imagen tienen esos niños, hermano? Tienen la imagen de Dios también, como usted y como yo. Y también, hermanos, cuando los palestinos o los señores hoy, los de Irán, atacan a Israel, se mueren, hermanos, israelíes, se mueren iraníes. ¿Cuál va a ser la posición de la iglesia? Orar por la paz de toda esa zona. Que Dios, hermano, que Dios tenga misericordia de todas esas almas. Alguien va a decir, pero que hermanos, ellos creen en Alá. Bueno, nosotros creemos en el Dios Todopoderoso. Y a Él le pedimos, hermano. Y fue Dios quien permitió en toda esta situación que eso se desarrollara. Nosotros, mucho menos, y ya lo decía yo el otro día, hermano, no podemos andar maldiciendo. Y ya le dije, el hermano aquel me dijo, me reprendió. Yo le dije, esa palabra de andar maldiciendo nosotros no está apta para nosotros. Todo cristiano, esa palabra está nula para nosotros. Andar maldiciendo, peor gente, ¿verdad? Aunque estén lejos, hermano. Sigamos, que no han ni entrado al pasaje. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar. Fíjese bien, a pesar que el muchacho ya, lo más seguro, hermano, lo más seguro es que a estas alturas ellos ya estaban deshidratados, ya andaban más que sed. Entonces ya el niño, ya el muchacho lloraba porque no sentía seca su garganta. Y la mamá no quería ver morir a su hijo. Fíjese bien, fíjese bien. Si la mamá no quería ver morir a su hijo, mucho menos Dios, que es el dador de la vida, hermano. Por eso es que nosotros decimos, hermano, que nosotros somos agentes de vida. Nosotros no le estamos deseando la muerte a nadie, como dijo aquel, ¿verdad? A nadie. Sea de donde sea, la nacionalidad que tenga. Hay algunos que están enojados con el presidente de Estados Unidos. He escuchado, algunos. Viejo aquí, viejo allá. Bueno, no, el hombre está cuidando su nación. La cuide, la cuide. Es su nación, es su país. Así como el de aquí cuida su nación. Sí, hermano. Es increíble, hermano, pero tanto el de allá como el de aquí. ¿Sabe lo que dijo hace poco ese hombre?
que Él está acercando a esa gran nación, dice, a Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermano. Que la está acercando a Dios. Porque algo se habían desviado, hermano. En este mes, principalmente en el mes de marzo, celebraban anteriormente en el otro partido el tiempo de la comunidad aquella. Hoy ni se miran, gracias a Dios. Porque este llegó y dijo, solo hay dos, hombre y mujer, no hay más. ¿Verdad que no hay más, hermano? Claro, solo hay dos sexos. Pero los otros habían trastornado, decían que había más de 30. Pero bueno, es otro tema. El punto es, hermano, que nosotros debemos de orar por todo. Y dice, y el ángel del Señor llamó a Agar, fíjese bien, no llamó al niño, al muchacho, llamó a Agar, que era la responsable, desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, ¿dónde está? No le hace donde estemos. Usted puede estar donde sea que esté, en un búnker. El salmista dice, allá si me voy para el fondo de la mar. ¿Verdad que allá está el Señor? No le hace. Estos estaban en un desierto y aparentemente allí no había nadie. Pero ¿sabe quién estaba ahí? Elohim. Ahí estaba Dios con ellos y Él les proveyó. Él les proveyó, hermano. Así que en cualquier desierto, porque ya había el reloj, hermano, y ese reloj no se detiene. En cualquier desierto donde nos encontremos. Sí, allá estaba Israel, en aquel gran desierto. Y le fueron a decir a Moisés, mira Moisés, tenemos sed, le dijeron. Los ha traído aquí para que los muramos. Y dice, hermano, que tocaron una piedra. Y dice que de esa roca emanó agua, hermano. ¿Verdad que hemos tomado de esa agua? En el desierto andábamos, hermano, y Dios nos ha dado agua. Amén. Como le dio agua a aquella samaritana, así le proveyó agua aquí a Ismael. E Ismael vive hoy. Ahí están los árabes. No son de nuestro agrado. Bueno, sí, pero Dios quiso que así fuera. Y como Él es soberano, ¿y cómo le vamos a decir nosotros, Señor, bueno, ¿y por qué lo dejaste? Hubiera alguien que pueda decir, bueno, Señor, ¿y por qué dejó esto aquí? Si son más malos que la carne de tumba. Bueno, hermano, Dios tiene sus planes. Amén. Y también ellos son hijos de Abraham. No, va a decir, hermano, ¿y nosotros de qué somos hijos? Bueno, de Colón puede decir alguien. Yo de Cristóbal Colón. Bueno, hermano, ese orgullo no lo quiero llevar yo. Ese hombre es un pillo. Nosotros somos hijos de Abraham también. Pero somos hijos de Abraham por la fe. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí esta noche, hermano? Todos somos hijos de Abraham. Mis palabras, hermano, Dios les bendiga. Señor les bendiga, amados hermanos. Señor bendiga a mi hermano Alfonso que dio lectura, amados hermanos. Y mire qué hermosa palabra los viene ahora hablando, amados hermanos, entre palabras, consejos y otra promesa que el Señor también nos da a nosotros. Vamos a leer los versos que leyó Génesis 21, verso 17. Mas yo oyó, dice, los gritos del niño. El ángel de Dios llamó del cielo a Agar y dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído los gritos del niño. ¿Desde dónde estás? Anda a buscar el niño, llévalo firme de la mano, porque te haré yo un gran pueblo. Amados hermanos, vemos acá la desesperación de una madre. Primeramente, una madre con sus hijos, sea lo que sea, pero ella es su hijo, ella lo ha andado 9 meses y para ella le llegue como le llegue, ella lo va a recibir. El amor de una madre es muy diferente que el amor de un padre. Definitivamente, una madre es muy diferente al amor de un padre. Pero acá vemos, hay un padre, aparece, un padre celestial, cual le habla a Agar.
Porque Agar, ella, cuando ella se va de cierta distancia a la distancia de una flecha, ella se alargó para no estar viendo de cerquita Así es la muerte, su la muerte de su propio hijo, ni para que quizás el hijo viera la muerte de su propia madre. El apartarse, estar allá lejos, pero a cierta distancia lo miraba. Y vemos que ambos lloraban. Abraham puede decir: ¡ah, qué hombre tan malo! ¿Por qué dejó ir a este niño? ¿Por qué este hombre agarra y lo despacha? No. Abraham, él le había orado al Señor y el Señor le habló a él y le dijo: haz lo que dice tu esposa y deja ir al muchacho. Le habla el Señor antes, que no tuviera miedo, que entonces le estaba hablando en ciertas palabras que él iba a cuidar de Ismael. ¿Por qué aparece, amados hermanos, el hijo de la promesa? Porque el hijo, si usted tiene, hablándolo, hijo con su esposo, y si es hembra o es varón, ¿verdad que los herederos son los que están dentro del matrimonio? Y si muchos han dejado hijos por allá, eso no los toman ni en cuenta, ni el uno a veces, ni el otro. Porque si es el varón, dice: ah, pero ese voto lo conseguiste, ahí ve cómo haces. Y la palabra lo habla que no tendría que ser así. Pero el Señor da a demostrar el amor de Él, lo da a conocer cómo era el hijo de la promesa, para que también nosotros entráramos allí en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes éramos esclavos, pero del pecado. Ahora somos libres por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entre esa promesa, algo ver que Sara estaba desesperada, dice, le da a su hijo. Pocos son los hijos que han nacido, dice la palabra, conforme la esposa Sara, esta sierva. También vea acá el hijo, el siervo Samuel, Sansón, Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Hembras estériles, hembras que no podían dar a luz. Así es, son promesas. Pero la promesa de Dios, si alguien clama al Señor, es grande para dar lo que nosotros pedimos. Esa promesa, amados hermanos, vea qué lindo es el Señor, y esa promesa Él nos ha dado para que nosotros ahora seamos hijos de Dios. Porque estaba viendo, dice que son muchos los hijos que están sin padres. Si una hembra medio se descuida, se acostó con alguien y no se cuidó, Sí. Así es la ley. ¿y ¿verdad? qué le queda? La ley divina que se da. Cuidarlo, trabajar para crecerlo. Algunas no, porque no se quieren dar a conocer, toman algo y tratan de botarlo. Pero entonces esto ya es cargar con algo grave, porque carga usted que usted propiamente ha matado a su propio hijo, o lo que pueda ser. Entonces, por eso hay muchos hijos que, si la mayoría de jóvenes tienen hijos con una, con otra, y que un problema con la ley. Entonces acá lo está hablando el Señor. Primero, que el Señor bendiga a todo su pueblo, como hembra y varón. Como hembra y varón, que hay que guardarlos, caminar en las manos de Dios para no entrar en ningún conflicto. Y segunda, el Señor lo hizo porque quien se le presentaba a este ángel era nuestro Señor Jesucristo.
Se le presentó a Abraham, se le presenta acá a Sara, también se le presentó el ángel a María para que naciera, para que nosotros fuéramos libres. Y ahora por la gracia del Señor somos libres y somos llamados hijos de Dios. ¿Hijo de qué? De la promesa, porque hemos creído. Hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es el que sana y salva y que Él es el único, no hay otro Dios. Allá afuera hay algunos que le dicen, ¿por qué no me saluda de Dios le bendiga? Nosotros también, ellos sí se saludan, más a veces educados. Entonces, pero la palabra a veces dice que ellos son impíos, porque no han querido confesar con su propio corazón. En esta los habla como paganos, los aparta que no son hijos de Dios. Pero nosotros hemos confesado que somos hijos de Dios, y como hemos confesado, por su misericordia, dice la palabra. No es porque usted diga, ay, que yo, porque ya, no, por su misericordia. Así es. Ahora los hace ser llamar hijos. Amén. Adoptivos, y los hacen ser llamados hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ahora ya estamos dentro de la promesa. Ya no somos aquellos esclavos que andábamos perdidos en la esclavitud de tanto pecado. Entonces acá dice que era necesario que se diera esto. Era necesario, pero el Señor siempre, Él cuida a su siervo. Porque si usted ve, el Señor no dejó ni a Abraham solo, ni al niño tampoco. Ahí estaba. Porque en ciertas palabras, Abraham no tuvo culpa. Sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, la hembra le dijo, toma esta esclava egipta y... Sí, pues sí, será mi hijo. Ella quería un hijo. Sí. Ella quería un hijo y le dijo, y así van a ser el hijo que yo quiero. Entonces, hasta cierto punto, luego viene cuando ya estaba, que estaba allá, ella se enojó porque sabía que venía un bebé. Tenía un bebé Propio. ¿Y qué le dijo a Abraham? Ya sintió como que trataba mal a su esposa. Propiamente era la esposa, era Sara. Vino a Abraham y le dijo, aquí está esta esclava, haz lo que tú quieras. Ya comenzaba el sufrimiento de aquella mujer. Y aquella mujer, y lo que hizo aquella mujer fue despedir a aquella sierva, a que se fuera. Pero Dios, su propósito de Dios no es como nosotros pensamos. Quizás Sara pensaba y dijo, esta hembra se va a ir y va a morir con ese niño. Que se muera y ya. Los propósitos de Dios son diferentes. Por eso dice un verso, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios son diferentes. Por eso el amor de Dios es grande y diferente, porque Dios los ama a todos. Todos éramos esclavos de diferente manera de vivir. Allá uno era de una manera, otro era de otro y otro era de otro, pero Dios los une a todos y los ama a todos como igual. No le hace diferencia de persona, los ama igualmente a todos. Ese es el amor de Dios. Vea qué lindo es el Señor los viene hablando, amados hermanos, que ahora no es para que una esposa venga y le dé, si se lo da, cuídese, el varón tiene que cuidarse, porque después va a tener ciertos problemas. Lo mismo la hembra, si no se cuida, va a tener un hijo que no va a ser un hijo libre. Entonces los habla la palabra algo espiritualmente, sea varón o hembra, los habla que los cuidemos, porque en el mundo, amados hermanos, allá afuera, si eso está terrible,
Y eso está terrible, no solamente porque tenemos el poco de cana, no, si eso está terrible. Eso buscan de la situación económica. Y lo mismo puede haber hembras al amor al dinero. Vemos a veces unas jovencitas con unos ya como que son sus abuelos, nada que ni su papá, como unos abuelitos. ¿Qué creen? A veces yo a veces me pregunto, ¿sería amor? No, ya no es amor. El amor de Dios es diferente. Amor a la cartera. El amor de Dios es lindo. Amor al dólar. Cuando nosotros le clamamos a Dios, Dios responde. Si usted no tiene nada, clámele a Dios. Y todas las cosas, ¿cómo van? Por añadidura, van. Y mira, y vamos sobreviviendo. Amados hermanos, yo me he alegrado con esta palabra. El Señor bendiga a todo su pueblo. Aquí creo que casi estamos todos, si faltaba un poco. Pero el Señor los viene hablando todos los días, los habla. El hablar de la palabra de Dios es algo lindo, es algo hermoso, porque es esta la palabra que los da vida. Esa es la palabra que los sustenta. Esas son mis pocas palabras, el Señor les bendiga. Señor les bendiga, hermano. Nos hemos alegrado, hermano, con la palabra, ¿verdad? Que entre medio, pues, verdad, de la palabra había consejos, hermano, verdad, que nos pueden ayudar, nos pueden servir si nosotros ponemos atención, verdad. Pero si no ponemos atención, pues no nos van a servir. Entonces, verdad, pero la palabra viene hablando a tiempo. Así es, verdad, que damos gracias, hermano, al Señor por este momento que nos permitió el Señor, verdad, poderle, pues, dedicar este momento, hermano, verdad, de sacrificio al Señor, pues, verdad, esperando que siempre nos ayude, hermano, y que siempre nos dé la fuerza, hermano, para poder, pues, estar, verdad, pues, pendientes, hermano, de la palabra de Dios, porque así, hermano, como a esta hembra se le dio agua, a este muchacho se le dio agua, y bebieron y se fortalecieron, así, hermano, también nosotros cuando tomamos el agua, verdad, que es de la fuente de vida, hermano, aquí nos fortalecemos para poder caminar. Y sin esta agua, hermano, es imposible. Pues esto es porque por nosotros ha pasado cuando dejamos, hermano, de congregarnos un par de tiempo, después ya no dan ganas. Y después da pena llegar allá a la iglesia, hermano. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Y qué me van a decir, verdad? Y hermano, verdad, el enemigo aprovecha, hermano, porque las situaciones, porque ve, pues, verdad, que la situación difícil y pone duda y pone, hermano, cualquier cosa. Pero si nosotros con esfuerzo estamos, hermano, pues, verdad, acercándonos, hermano, verdad, venimos primeramente alegres, venimos, hermano, con deseos, hermano. Yo, pues, aquel día que nos dieron el tiempo a las hermanas, pues, verdad, tal vez no sea la única oportunidad, hermano, que sea, pues, que nosotros, hermano, tengamos en cuenta esto, que se les dé tiempo de poder testificar, porque fíjate, cuando nosotros no predicamos, hermano, nos perdemos la rutina, pues. Yo pienso que así son las hermanas también. Cuando no testifican seguido, ¿verdad? Pienso que pueden estar desaprevenidas cuando se les dice de presto, hermano. Tenemos que estar, hermano, ¿verdad? Siempre, pues, pendientes, hermano, ¿verdad? De darles el tiempito a ellas, hermano, que aunque sean unos 2 testimonios, ¿verdad? Que se oigan, hermano, porque esto es lo necesario en la iglesia, hermano. Así, hermano, quedamos alegrados, pues, en esta noche, hermano. Dios bendiga a los hermanos, a las hermanas, hermanos, los niños, y así los hermanos que también estamos, hermanos, que están destorbados de salud. Pero aquí está el Señor con nosotros, hermano. Así como estuvo con Ismael y Agar, así, hermano, que vamos a orar por ellos, hermano, también, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Y si pueden pasar, pues, ¿verdad? Tengamos fe en el Señor, hermano, ¿verdad? Y aquí, pues, el Señor puede hacer algo en esta noche, hermano. Así, hermano, que vamos a orar también por los enfermos, hermano, y vengamos de rodillas en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre, damos las gracias en las horas de esta noche. Habiendo oído tu palabra, Padre Santo, y habiéndote, Dios, pues, llegado, Padre Santo, a la conclusión que usted está siempre en acuerdo, Dios, de oírlo, de escucharnos. Gracias. Le suplicamos, Padre Santo, en esta hora, Dios mío, que nos bendiga, poderoso Dios, que nos fortalece, que nos llene de tu permite, Señor.
están en esta Y unidad. al cual pues pedimos Bendice este a Dios que usted bendiga a los hermanos. milagros, refuerza, la fortaleza. Aquí está mi hermano La niña Jesús, bendita, bendiga, Señor. bendiga, Sea usted, maestro, siendo, Señor, su misericordioso. Así con todos los enfermos, maestro. Sea usted, Rey de Gloria. Usted es el único poniendo, Dios que nos puede sus escuchar. brazos, Señor. Así como dio las sus palabras ojos, de Dios a Señor, este muchacho. en el nombre poderoso de Jesús. Así como Gracias, dio aquel clamor, aquel Sí, gemido, Señor, Dios mío. se fijó, Suplicamos en esta hora que oye, que nos oiga dice este sus Dios. palabras y ve. Usted escuche, Sí, Padre maestro. Santo. Sí, Rey de Usted Gloria. nos puede Dale entender, fuerza, Dios dale mío fortaleza. bendito. Bendícelo, Quizás este Dios no somos este Dios que usted quiere que seamos, pero somos necesitados de tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos acercamos a esta necesidad, bendito Dios. Nos acercamos con aquella necesidad de poder recibir algo de usted. Como aquella mujer que se acercó, Padre Santo, para recibir su sanidad. Gracias. Así venimos en esta Gracias, hora. maestro. Venimos para pedirle, venimos Gracias. para rogarle, para suplicarle, bendito Dios, que usted nos ayude. Nombre Y que nos dé de la su fuerza, Gracias. que nos dé de su bendición, Bendición, Señor. nos dé de esa agua, Bendice. bendito Dios, para poder Bendice su siervo, maestro. Bendice para poder su llenar nuestros odres, Dios mío, poder caminar en este desierto. Y poder sustentarnos, poderoso Sí, Dios. Señor. Poder Tenga llegar para la misericordia. meta final, Dios mío. Sí, Señor. Y no quedarnos en su medio camino, Gracias. bendito Dios. No pudiéramos, Dios mío, si no fueras Gracias, Señor. su ayuda, bendito Dios. Gracias. Usted, poderoso Dios, háganos sombra. Cuídalo. Como sombra de gran peñasco en tierras calurosas, Dios mío. Gracias, Jesús. Háganos el Bendice, terreno hermano fuerte, Jesús. bendito Dios. Sienta mal de su En pierna, medio de maestro. dificultad, Padre Dale fuerza, Santo. dale fortaleza a nuestro Extienda hermano. su mano de Queremos poder, tener Dios con mío, y nosotros, ayuda. maestro. Sí, Fortalece Señor nuestros Jesús. hijos. Antes que se nos llegue su Llénanos gloria. de tu fuerza, Préstelo, Señor. Señor Jesús. Usted que va como poderoso gigante, Rey, para la gloria de para su el nombre, camino. maestro. Sí, Jesús. A usted acudimos, En el bendito nombre Dios. poderoso de Cristo Jesús. Así como estos hombres, Nuestro Dios, Dios, maestro. acudieron a usted. Nuestro Salvador. Y usted oyó, Padre, Gracias, su amor, Jesús, Dios mío. por su misericordia. Usted oyó su gemido, bendito Dios. Dígame. Así le suplicamos en esta hora. bendito Dios. Gracias por todo, gracias. Gracias, Padre Santo. El Señor les bendiga, hermano. Amén. Bendiga, hermano. Dios se mejor. Como que andan con calentura. Bendiga. 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 Bueno, anda la llave ahí.